Sean todas y todos muy bienvenidos a este encuentro virtual de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. El acceso a la información y la protección de datos personales son derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Tras cerca de 2 décadas de desarrollo en nuestro país, su relevancia instrumental para el ejercicio de otras libertades es mucho más cercana y más clara que nunca. La situación de la emergencia actual, motivada por la pandemia del COVID-19, sin embargo, nos llama como órganos garantes a velar por estos derechos de un modo proactivo de cara a la sociedad. La gobernanza solo será posible a partir de un diálogo abierto, basado en un flujo de información transparente por parte de los sujetos obligados hacia las personas. La normalidad democrática es alcanzable solamente si la sociedad puede incidir en los temas que le atañen. Por ello, celebro la realización del encuentro que hoy nos convoca, pues el intercambio de las experiencias durante esta pandemia nos permitirá conocer los mejores y las mejores prácticas posibles e imaginar nuevos lenguajes y modos de cumplir con nuestras funciones para el beneficio de las personas, como bien se ha señalado aquí. Entonces, le quisiera pedir, por favor, a el comisionado, primero a nuestra coordinadora, al comisionado Acuña, presidente nacional del Instituto Nacional de Transparencia y presidente del Sistema Nacional de Transparencia, nos pueda dirigir un mensaje, por favor, de bienvenida para este foro o primer encuentro virtual de la región centro, por favor. Muchas gracias, comisionado. Muchísimas gracias, Julio Lozar Bonilla, presidente del Info Ciudad de México y presidente de esta coordinación regional del centro del Sistema Nacional de Transparencia. Me refiero y me dirijo con cariño a todos ustedes por la amistad que nos une, por ser colegas, ser pares a nivel nacional. Nosotros, los comisionados del INAI, aquí reunidos, los 5, desde luego refiero primero a las compañeras Josefina Román, Blanca Lilia Ibarra, Óscar Guerra Ford y Eugenio Monterrey, quien coordina, Eugenio, la Comisión de Relaciones con Entidades Federativas y que por supuesto es parte central del alma que alienta el Sistema Nacional de Transparencia, que ha sido una construcción en el tiempo. Siempre lo hago y lo refiero. Tengo el honor de compartir mandato con Óscar Guerra Ford y con Eugenio Monterrey, que han sido y son pilares de la unificación y de la construcción de este sistema, cuando en su precaria etapa solo era una asociación con buenos ánimos de cooperación. Esto ha evolucionado al nivel de la Constitución y de la ley y, por supuesto, son reuniones formales que tienen implicaciones, como lo dice el título de nuestra. Pero también quiero decir que Blanca Lilia y Josefina, a su vez, también vienen de la vivencia de encabezar comisiones u órganos garantes similares de los estados de Puebla y del Estado de México, en el caso de una y otra. Así es que lo digo porque nunca está de más reiterar que tenemos la convicción en el Pleno del INAI de entender muy bien la problemática que tienen las regiones de un México diverso y plural, amplio, enorme y muy diverso e intrincado en sus regiones por razones de su condición. La cita de hoy es más que urgente. Todas las reuniones, todas las regiones, hago un saludo a Cintia Cantero como comisionada, presidenta de Jalisco y comisionada coordinadora general de los órganos garantes del país, porque esta tendencia, esta cuestión de la pandemia nos ha obligado a estar celebrando reuniones similares en algunas regiones ya y otras que vendrán en breve. Pero si una región particularmente tiene en este momento la carga más densa, más difícil, más complicada de sobrellevar, es la región centro, porque en esta región está localizado el Valle de México con zonas de conurbación que tienen los datos más severos de una tragedia nacional. La pandemia es una tragedia, es una epidemia que estamos viendo, está cobrando vidas y ha cobrado salud de mucha gente, pero además que nos está generando otra cuestión que es miedo, angustia, preocupación.
Entonces, los lastres, los daños efectivos y los daños paralelos que está generando la pandemia en todo el país tienen especial repercusión en la región centro. Por esa razón, esta reunión es particularmente importante. De hecho, nosotros los comisionados del INAI consideramos conveniente pasar la sesión del Pleno a la tarde para precisamente estar los 5 aquí compartiendo las vivencias de este foro. Y lo hacemos con mucho sentido de compañerismo entre todos nosotros. Quiero solamente cerrar mi mensaje de inicio agradeciendo a todas las personas que nos siguen y que nos permiten acompañar la dinámica de este tema, implicaciones del acceso a la información y a la protección de datos personales en tiempos de pandemia. Es un título que revela exactamente la problemática. Implicar y complicar son dos extremos de una terminología. Nosotros tenemos que ser factores de implicación en el sentido de poner nuestras capacidades al servicio de la utilidad social, de la utilidad pública. El derecho de acceso a la información de ninguna manera puede ser minimizado ni puede ser considerado un derecho de esos de segunda necesidad o de segunda oportunidad cuando se hace una prelación de los derechos en toque, los derechos en juego máximo, como ocurren cuando hay una epidemia o una pandemia. En una situación de esta naturaleza, el derecho a la información especialmente se vincula en un nivel de prelación superior junto con el derecho a la vida y a la salud. Y el derecho a la vida privada, que tutelamos también en común, también encuentra horizontes de preocupación superior cuando se ponen en peligro, como pueden estarlo y lo están, los datos personales de la vida privada, más sensibles de la vida privada de los mexicanos, que se encuentran asentados en todo el país y en esta región. Así es que, simple y sencillamente, creo que estas reuniones se tienen que estar celebrando de manera seguida, porque aunque estamos trabajando todos dentro del Sistema Nacional de Transparencia en comisiones temáticas en las que están todos los comisionados del país involucrados, implicados, voy a decirlo para seguir con el lema del título, tenemos que estar implicados en solucionar, en resolver y en coadyuvar, y no complicados y menos ser factores de complicación. Al contrario, el INAI y los órganos garantes del país, y en este caso la anfitrionía del Info Ciudad de México por la presencia de los comisionados del Info Ciudad de México y de su presidente Julio César Bonilla, nos invitan a reflexionar fecundamente. Tenemos que ser factores de implicación para servirle al país en un momento de trance delicado y grave. Y tenemos que también ser factores de implicación para encontrar soluciones y allanar problemas. Y nunca de complicación, porque la complicación es el COVID. La complicación la trae la pandemia y sus efectos directos e indirectos, que son de suyo, ya lo hemos dicho, tristes por lo irremediable en vidas humanas y preocupantes porque mucha gente puede alcanzar la salud, recuperar la salud, si es que el derecho a la información se presenta en su camino para llegarle o llevarlo al puerto deseable. Muchas gracias a todas y a todos por la oportunidad de iniciar con este mensaje. Muchas gracias, comisionado presidente, por esta oportunidad y por este acompañamiento a usted y a todos los integrantes del Pleno del INAI. A continuación, me gustaría darle el uso de la voz a nuestra coordinadora nacional, a la comisionada presidenta de Jalisco, Cintia Cantero, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, comisionada, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Los saludo y las saludo a todas y todos. Para mí es un gusto estar presente en este primer encuentro virtual de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia, denominado Implicaciones del Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales en Tiempos de Pandemia. Y por supuesto, saludo al presidente Francisco Javier Acuña, con quien, bueno, nos ha tocado coincidir en diferentes espacios en los últimos días, en las últimas semanas, y pues es un gusto siempre vernos en este espacio virtual. Por supuesto, a Julio César Bonilla, comisionado presidente de Info Ciudad de México y coordinador de esta región centro. Gracias, Julio, por la invitación que me hiciste para dar este mensaje.
pero también para estar en uno de los paneles que van a llevarse a cabo. Saludo, por supuesto, a las comisionadas del INAI, a Blanca Lilia y a Josefina Román. Las saludo y con todo cariño y aprecio de vernos nuevamente, insisto, en este espacio virtual, así como a los comisionados Óscar y Eugenio, con quienes pues también creo que nos vemos más ahora en esta nueva modalidad que anteriormente. Entonces, considero que son de las ventajas que nos ha dejado esta pandemia y este proceso. Por supuesto, también saludo a todas mis compañeras comisionadas y compañeros comisionados de los órganos garantes de las entidades, a Mariana de Guerrero, a Laura de Puebla, a Antonieta de Oaxaca, a Ivonne de Morelos, Zulema también del Estado de México, a Maribel de Tlaxcala, Fernando de Tlaxcala también, a Gustavo de InfoM, que bueno, son los que estarán participando en los paneles que estaremos teniendo y compartiendo, y por supuesto a Federico Guzmán, con quien he tenido largas pláticas también en los últimos días. Bueno, para arrancar, esta situación de emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, coincidirán todos ustedes conmigo, pues nos ha llevado a todos a reformular nuestros planes, tanto los personales como los profesionales. ¿Para qué? Pues para prácticamente adaptarnos a las condiciones que requiere y que nos está imponiendo básicamente la nueva realidad. Nuestro trabajo como organismos garantes de 2 derechos humanos no ha quedado exento de esta adaptación. Nos hemos visto en la necesidad de atender en primer lugar las nuevas exigencias de la garantía del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, así como también la adaptación a distancia de nuestro quehacer cotidiano. Por ello, celebro desde los primeros momentos de esta contingencia que tanto los organismos garantes que integramos el Sistema Nacional de Transparencia como el INAI, hemos estrechado, y ya lo comentaba Francisco Acuña, hemos estrechado los lazos de coordinación y colaboración, compartiendo experiencias y analizando desde diversas perspectivas las implicaciones, los retos y el futuro de nuestro quehacer, lo que sin lugar a dudas estoy completamente convencida que nos va a fortalecer y nos va a permitir implementar sinergias que beneficiarán nuestra labor, pero por supuesto va a existir un beneficio mayor para quienes trabajamos, que es para la sociedad, y que todo esto sumará esfuerzos para la protección y el fortalecimiento del ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Agradezco, Julio César, la invitación que me realizaste, pero también pues quiero reconocer y quiero celebrar el impulso y el trabajo colaborativo que estás impulsando en la región centro y que con ello, pues a su vez también estás impulsando y activando al Sistema Nacional de Transparencia en su conjunto, insisto, en beneficio de nosotros, que lo que hacemos también con todos estos espacios virtuales es llenarnos de información, retroalimentarnos, y me parece que es una gran oportunidad para generar o para escuchar los criterios que estamos utilizando desde los diferentes órganos garantes, desde el INAI, y también es una oportunidad para poder armonizar y homogenizar esos criterios. Entonces, pues enhorabuena por este foro que se está llevando a cabo y muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, querida coordinadora, por esta oportunidad, por siempre ser solidaria y acompañar estos esfuerzos del Sistema Nacional de Transparencia. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, sin más, damos paso
a la realización del primer panel denominado La transparencia y protección de datos personales en tiempos de la pandemia. Es importante decir que este foro fue convocado con la intención justamente de uniformar y de darle transversalidad a la participación de todas y todos los estados de la región centro, a los comisionados nacionales del INAI y a las coordinadoras temáticas de cada una de las mesas que se está trabajando y que tienen parte del Sistema Nacional en materia de protección de datos y de rendición de cuentas. Así que muchas gracias y adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Para dar inicio al panel 1, la transparencia y protección de datos personales en tiempos de pandemia, hace uso de la voz el licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, quien modera este panel. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias por la invitación para moderar el panel. Vamos a iniciar. Hacerles el comentario desde un inicio a cada uno de los panelistas que tendrán hasta 8 minutos para poder compartir su ponencia y que terminando la presentación de sus semblanzas empezaré a contar el tiempo, ¿no? Sin más, para no retrasar, iniciaremos con nuestro primer panelista, el maestro Óscar Mauricio Guerra Fort. Es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Cuenta con una licenciatura en Economía y maestría en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de un diplomado en Economía Matemática y estudios de licenciatura en Sociología por la UNAM. Hasta enero de 2004 se desempeñó como asesor de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde desarrolló principalmente trabajos de análisis sobre la evolución y características de las transferencias de recursos federales a estados y municipios. Participó en la elaboración del diagnóstico para la Convención Nacional Hacendaria sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas en materia fiscal. Presidente de 2010 a 2011 de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, organismo que agrupa a todos los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información pública en México. Además, ha participado como conferencista en 165 seminarios, talleres y congresos a nivel nacional y 32 a nivel internacional. 92 de ellos relativos al tema de transparencia, acceso a la información y a la protección de datos personales. Ha realizado 22 publicaciones en libros, ensayos, memorias y revistas científicas sobre el tema de transparencia y acceso a la información pública, coordinador de 3 libros relativos al tema de transparencia y acceso a la información pública. Desde 2007 imparte la cátedra Economía Política de la Transparencia en la Facultad de Economía de la UNAM, la cual tiene por objetivo dotar a los estudiantes de los elementos teórico-prácticos del valor de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Maestro Óscar Guerra Fort, es su tiempo. Muchas gracias. Hubiera sido mejor evitar el currículum y dar esos 2 minutos para la exposición, dado que 8 minutos son pues muy poco, pero entiendo, somos muchos los participantes. Y que bueno, saludo a todos los participantes, a mis compañeros comisionados del INAI, al presidente del INAI, evidentemente al presidente del InfoDF, al presidente Bonilla y a los comisionados también de este instituto y de toda la región. Me llevaría los 8 minutos saludándolo a todos, de verdad, un abrazo y siempre es un placer vernos, aunque sea por este medio, y vernos que estamos bien de salud, que en estos momentos es fundamental y muy importante. Bueno, lo que yo quiero platicarles es un poco muy rápido, ya habrá mis compañeros que me podrán complementar del INAI, es que hemos hecho en esta etapa, que no es una etapa excepcional, lo he dicho, es una etapa inédita y así ya está considerado por la propia Organización Mundial de la Salud. En esta etapa inédita lo que creemos es que la transparencia tradicional, aunque es importante, tiene que tener como principal enfoque que la propia Ley General marca la transparencia proactiva para tener información oportuna, veraz, accesible a todos los sectores de la sociedad y no solo
digamos, a algunos sectores interesados en hacer solicitudes o consultar información en los portales. Y para eso, bueno, el INAI, aparte de, digamos, la transparencia que abarca la propia ley, se ha encaminado a trabajar pues con lo más importante, con los sujetos obligados que detentan la información, dado que el INAI, pues, evidentemente, igual que cada órgano, no tiene la información, sino que esta está en los sujetos obligados. Y en una pandemia como esta, pues obviamente el tema de salud se vuelve, digamos, central, primordial, prioritario en ese sentido. A veces pareciese que es el único tema, no lo es, pero, digamos, su relevancia está, digamos, sin duda muy por arriba de cualquier otra cosa. Bueno, entonces lo que hicimos fue acercarnos a la Secretaría de Salud, que es, digamos, la coordinadora sectorial de las políticas de salud a nivel federal y también, digamos, con alguna influencia en el ámbito nacional, dada la Ley Nacional de Salud. Y lo que hicimos con ello fue, primero lo que definimos es que en un solo sitio, para que la gente no esté buscando en todos los sitios de todas las dependencias, el seguro, el ISSSTE, etcétera, en un solo sitio concentrar toda la información. Y este sitio pues tiene un nombre muy simple, que es coronavirus.gov.mx. Sí, ahí la gente se puede meter y puede encontrar diversa información, digamos que también hemos tratado que esta información sea accesible y para la cual se ha dividido en diversos sectores, niños y niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades distintas, también se llama traducido material a lenguas indígenas. No es para que lo vean aquí, sino este material pueda ser aprovechado y explotado en aquellas regiones, municipios donde, digamos, hay una lengua indígena. También, digamos, se hizo junto con el INAI algo que ha sido muy importante y que es lo que nos tiene la discusión diaria de la información sobre los datos abiertos, sobre el número de infectados, sobre el número de muertes, sobre la letalidad, tanto su ubicación geográfica, etcétera, por estado y por municipio, todo ese tipo de cosas. Las bases de datos son descargables, se pueden manipular, se pueden usar, y esto ha hecho que haya una discusión importante. También se está por cargar todo lo que es el modelo matemático que utiliza, igual que el modelo Centinela, para hacer una discusión académica y una discusión enterada de la información que se publica. También hay un vínculo, y no voy a explicarlo, aquí lo explicará muy bien Josefina, a lo que es al INAI, a la parte de la protección de datos personales, que es fundamental en estas épocas, siempre lo es, y más en datos tan sensibles como son los de salud y son los de la pandemia. Yo les traje algunas muestras de qué es lo que tiene esta página, sería muy difícil recorrer, ustedes la pueden ver. Creo que algo muy importante de sección de datos abiertos, aparte de que son descargables, es su localización geográfica, las gráficas que uno puede armar usando las diversas variables, y también hemos desarrollado con ellos una app donde principalmente la gente encuentra la información médica, se puede hacer una autoevaluación de determinados consejos, las preguntas más frecuentes, y algo muy importante, geolocaliza desde donde está la persona que tiene el app, si esta permite, digamos, que pueda entrar a su geolocalización, cuáles son los hospitales y los niveles de hospitales que están más cerca de su lugar, dándoles también la ubicación geográfica y los datos, digamos, de ubicación, teléfono, etcétera. Hay que decir que esta app también, digamos, en la Ciudad de México, tiene, digamos, una parecida, donde también se hace un diagnóstico, y podría decir que a mí me gusta más la aplicación que hizo la Ciudad de México sobre los hospitales, porque aparte de decirme dónde están los hospitales, algo que me dice muy importante es si estos hospitales, qué capacidad tiene a través de un semáforo. Si está en rojo, quiere decir que la capacidad está llena o es escasa, como son ellos. Si es amarillo, la capacidad está a la mitad, o sea, quiere decir que casi está lleno. Y si está en verde, quiere decir que sí puedo la posibilidad de encontrar alguna cama, y también me los referencia y me los da por institución. También, bueno, la otra parte, con esto voy cerrando, que el INAI hizo, aparte de trabajar con el sector salud, es hacer dentro del propio INAI, que también hay un enlace en la página esta de coronavirus que les acabo de decir, y que es de las solicitudes que han llegado desde enero, y sobre todo las que han llegado en la pandemia, procesarlas en ese sentido para después
ponerlas en 12 temáticas y ver cuáles son las preguntas más frecuentes, cuáles se pueden englobar, etcétera, etcétera. Y de eso hicimos 12 temas, y de esos 12 temas, en cada tema hay 5 preguntas que agrupan las preocupaciones más importantes de la población, de las solicitudes, que son cerca de 800 que hemos recibido, para que, digamos, estas sean contestadas de forma proactiva por la Secretaría de Salud. Tenemos casi un 80% de estas solicitudes ya respondidas, que ya están, y la gente puede, digamos, asomarse a estas preguntas frecuentes y las respuestas frecuentes, y este también se va actualizando. Evidentemente, como decía, también tenemos ahí una parte de datos abiertos donde uno puede ver todas las solicitudes, a qué dependencias se le hicieron, cuál fue la fecha. Hay que decir que de estas solicitudes tenemos ya 15% que, aunque hubieran estado antes en suspensión de términos, ya no están. Ellos han contestado, porque quiere decir que la información la tenían de forma pues accesible o electrónica y pudieron contestarla. Y como en las otras había suspensión de términos, pues esto lo que se hizo fue, a través de estas preguntas frecuentes, poderlas contestar. Como le digo, también tenemos una sección de datos personales, pero esa no me tocará a mí exponerla, sino a mi compañera comisionada Josefina Román, y pues estoy a sus órdenes. Solamente resaltaría que en estos tiempos especiales, nosotros, la transparencia juega un papel fundamental, pero lo tenemos que hacer en coordinación y, digamos, exigiendo obviamente lo que la Constitución nos da, con coordinación con las autoridades, que son quien detenta la información, y esta información debe estar ágil, de forma cotidiana, de forma accesible, actualizada y poder ser verificable en ese sentido. Y algo importante, y con esto ahora sí termino, es que lo que queda claro, que pasando esta pandemia va a haber un incremento impresionante, se acordaron a mí, de solicitudes de información, de búsqueda de información, de recursos de revisión, porque algo que queda muy claro es que se tendrán que rendir cuentas muy exactas y precisas, tanto en materia de salud como en materia de recursos económicos, tanto para el sector salud como para proteger a los sectores vulnerables por la propia crisis que provocó la pandemia, porque finalmente, digamos, la gente será muy sensible a lo que se hizo. Y dependiendo de lo que se hizo, cómo se hizo y qué tan transparente y tan verídico sea esta información, pues dependerá mucho el futuro de los gobiernos que les tocó administrar, ya sea bien, regular o mal, esta gran crisis inédita en México y en la mayoría del mundo. Muchas gracias y a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Damos paso a la comisionada, a la doctora Josefina Román Vergara. Omitiré leer ahora sus semblanzas para darles precisamente un poco de más de tiempo y agilidad. Doctora, le escuchamos, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Me tomo unos segundos solo para agradecer, por supuesto, a Julio, al comisionado presidente de Info Ciudad de México y coordinador de la región Centro, por la amable invitación, pero sobre todo por hacer este tipo de eventos, porque verdaderamente que son enriquecedores. Y bueno, no puedo dejar de saludar a mis compañeras y compañeros comisionados del INAI, a todas y cada una de las comisionadas y los comisionados de los estados de Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Morelos, ¿quién me faltó? Ahorita me acuerdo, porque son 8, precisamente 8 los estados que conforman la región Centro. Está Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Puebla. Entonces, bueno, saludo con mucho aprecio a cada uno de ellos. Y miren, es muy corto el tiempo, entonces para no excederme, por supuesto que me lo estoy tomando, pero lo que quiero comentar es que efectivamente en el INAI, en materia de protección de datos personales, lo primero que hicimos fue crear una mesa técnica con la Secretaría de Salud a fin de ser muy cautelosos, pero además preventivos en los avisos de privacidad, en dar algunas asesorías, en documentos muy especializados en estos temas, pero también creamos un micrositio.
Este micrositio, no me quiero extender mucho en él porque por supuesto que se aloja en la página del INAI y contiene información que por supuesto es relevante para la protección de los datos personales y que ya también se encuentra alojado en el sitio oficial de COVID de la propia Secretaría de Salud y también está alojado en las páginas de la mayor parte de los órganos garantes de esta región centro, así como los micrositios de los órganos garantes locales están alojados en la propia página del INAI, porque partimos del supuesto que en estos tiempos es mucho mejor sumar y multiplicar porque es en beneficio de la ciudadanía, que si va a la página del órgano garante del Estado de México, encuentra información también de carácter nacional. Y si va a la página del Instituto Nacional, encuentre también la información que le interesa al órgano garante local que se haga pública. Este micrositio, hace rato adelantaba algo mi compañero Oscar Guerra, contiene, por supuesto, diferentes secciones. Entre las secciones que contiene, por supuesto, que son una serie de recomendaciones, particularmente a sujetos obligados y a responsables del tratamiento de datos personales de tanto de prestadores de servicios de salud, tanto en el sector público como en el sector privado. También decimos de manera muy clara cuáles son estos derechos que tiene el particular, el titular de los datos personales, de los derechos ARCO, cómo poder ejercerlos, el aviso de privacidad. También hacemos una serie de recomendaciones que han sido prácticas exitosas, probadas a nivel internacional y de documentos que también han sido muy valiosos en esta materia, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. También tenemos una serie de infografías con datos que nos parece que son relevantes para ser tomados en cuenta, insisto, tanto por titulares de datos personales como por responsables y sujetos obligados en el tratamiento de estos datos personales. No me quisiera detener mucho en este tema, es muy corto el tiempo y hay muchas cosas más que decir. En este tema, yo también quisiera destacar que, por supuesto, que hace falta la coordinación, sí, por supuesto, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Transparencia, los órganos garantes locales, pero también mirar hacia los organismos internacionales. Y bueno, en este caso me refiero a que ha habido una serie de recomendaciones, tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y rápidamente me referiré al punto 12 de la Corte Interamericana. No lo leo completamente, pero destaco la parte medular que señala que los estados debemos garantizar el consentimiento previo e informado de todas las personas en su tratamiento de salud, así como la privacidad y protección de sus datos personales, asegurando un trato digno y humanizado a las personas portadoras o en tratamientos de COVID. También en el punto 35, la propia Corte Interamericana señala que hay que proteger el derecho a la privacidad y los datos personales de la población, especialmente de la información personal sensible de los pacientes. Todos sabemos que en términos de la legislación mexicana, los datos relativos a la salud no solo son datos personales, sino que son datos personales sensibles. Entonces, el nivel de seguridad que deben de tener, por supuesto que es mayor a un dato personal sin el apellido de sensible. También solo deben almacenarse los datos personales recabados durante la emergencia con el fin limitado de combatir la pandemia, sin compartirlos con fines comerciales o de otra naturaleza. Y algo muy importante que quiero destacar, porque una vez que termine esta pandemia, claro que los derechos prevalecen. Entonces, las personas afectadas y pacientes conservarán el derecho a cancelación de sus datos sensibles. Creo yo que debemos de prepararnos, todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, solamente deberán recabar aquellos datos que sean absolutamente necesarios para el tratamiento de el COVID.
también deberán tener todas las medidas de seguridad necesarias, pertinentes, suficientes para no incurrir en una eventual responsabilidad. Y bueno, por último, porque el tiempo es muy corto, yo quisiera destacar la parte de las responsabilidades administrativas desde la perspectiva de servidores públicos. En tratándose de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, quiero compartirles que ya hay algunos eventos anteriores en donde se han impuesto específicamente a hospitales privados multas de casi 5 millones de pesos que han sido efectivamente cobradas precisamente por no cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. En este caso, la multa que les comento fue por el acceso. Hay todo un procedimiento perfectamente documentado que al final llevó a un hospital particular a pagar una multa de casi 5 millones de pesos cuando el titular de los datos personales acude al INAI con una denuncia y el INAI sigue todo el procedimiento que se establece en la ley. También tenemos otro antecedente en materia de servicios de salud de naturaleza privada. Este fue en Quintana Roo, en donde también hay una multa de por ahí de 800, 900 mil pesos. Pero ese precedente me gusta mucho porque además que hay ya algunos criterios judiciales en donde se dice que se habla que cuando una persona fallecida, quien tiene acceso a sus datos personales, empezamos a poner en la reflexión y en la discusión, tengo todavía 2 minutos, en la discusión y en la reflexión el interés jurídico. Entonces, las personas familiares o que tengan interés jurídico respecto de la persona fallecida y de esos datos personales, claro que hay manera de ejercer este derecho. Y bueno, en el último minuto que me queda, sí quiero destacar que hoy la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, entidades públicas, en el ámbito en la competencia que corresponde al INAI, en entidades públicas federales, la ley tiene un apartado específico de sanciones. En este apartado específico, quiero nada más destacar que acorde o armonizada con la Ley General de Responsabilidades Administrativas que hoy está vigente, distingue muy claramente las faltas graves y las faltas no graves a cargo de servidores públicos. Se puede constituir una falta no grave por no mostrar un aviso de privacidad en una institución de salud pública, pero también se puede constituir una falta grave de la Ley General de Responsabilidades y de la propia Ley General de Protección de Datos Personales, por ejemplo, en el tratamiento de manera intencional a los datos personales en contravención a los principios y deberes establecidos en la presente ley. Y resulta que hay una serie de principios y deberes que obligan al servidor público a cuidar, a administrar, a proteger los datos personales en este caso, de los pacientes o los familiares que se encuentren en situación de enfermedad de COVID. Muchas gracias, Fer. Gracias a todos. Comisionada, muchísimas gracias por su participación. Daremos cuenta de la participación de la comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, la comisionada Mariana Contreras Soto. Adelante, comisionada. Muy buenas tardes a todas y a todos. Los saludo en general con mucho aprecio y reconocimiento. Agradezco la invitación a formar parte de este panel al coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia, el doctor Julio César Bonilla. Saludo con aprecio y me siento muy honrada de estar en el mismo segmento con los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la doctora Josefina Román Vergara y el maestro Óscar Mauricio Guerra Fort, así como con los comisionados presidentes Laura Carcaño Ruiz y Fernando Hernández López. Y de igual manera saludo al comisionado moderador
Fernando Gómez. Como ya ha quedado manifiesto, estamos viviendo una situación de excepción total que jamás ni en nuestros más extraños sueños imaginamos vivir y que ha generado grandes cambios en la forma de trabajo. Los órganos garantes hemos tenido que adaptarnos a marcha forzada, como toda la sociedad, a trabajar en parte desde casa e implementar acciones que nos lleven a cumplir con el objetivo para el cual fue creada la institución. Esto con la finalidad de respetar las medidas sanitarias y seguir salvaguardando, promoviendo, difundiendo y garantizando los derechos humanos de acceso a la información y la protección de los datos personales. Al hablar de la relevancia de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales en tiempos de la pandemia que estamos viviendo, parecería que hablamos de dos derechos que se contraponen, pero muy al contrario, estamos frente a dos derechos humanos que son progresivos y por ello deben y de hecho se complementan. Lograr que estos dos derechos converjan en beneficio de la sociedad es, a mi parecer, el reto principal al que nos estamos enfrentando los órganos garantes y en el que tenemos que trabajar con mayor énfasis. La regulación de ambas garantías establece de manera precisa el ejercicio de cada una sin la afectación de la otra. En el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, estamos conscientes que atravesamos un momento en el que la sociedad debe ser informada hoy más que nunca de manera oportuna, actualizada y verificable para que sepa cómo actuar y qué decisiones tomar en torno a la contingencia sanitaria generada por el COVID-19. Con la finalidad de garantizar y fortalecer el acceso a la información pública a la par de la protección de los datos personales, el Instituto de Transparencia de Guerrero, siguiendo las recomendaciones emitidas por el INAI, generó un micrositio que concentra información de cómo se ha desarrollado la pandemia en el estado de Guerrero. Asimismo, el Pleno del Instituto ha emitido recomendaciones dirigidas a los sujetos obligados a fin de seguir orientándolos para que cumplan con la ley de la materia y realicen un adecuado manejo de los datos personales que tengan en su poder. Principalmente y por la situación que estamos viviendo, se han generado recomendaciones para el sector de la salud. De igual manera, hemos emitido recomendaciones dirigidas a la sociedad civil con un objetivo similar que radica en la orientación de qué son los datos personales, cómo pueden defenderlos y evitar su vulneración. Se han impartido capacitaciones en torno a qué son y el tratamiento de los datos sensibles en tiempos del COVID. Se ha dado seguimiento a los posibles casos de vulneración de datos personales y en fechas próximas estamos en cierre de una etapa de investigación. Hemos buscado contacto con autoridades del Estado a fin de entablar una buena coordinación que tenga como finalidad que la información fluya de manera constante hacia la ciudadanía. En el Instituto de Transparencia del Estado de Guerrero se han emitido varias recomendaciones, ya que las consideramos útiles para que los responsables que tienen en su poder datos personales y que son la vía para dar acceso a la información pública, así como para la sociedad, ya que los derechos humanos de los cuales se ha estado hablando y que somos garantes, son ejercidos por la sociedad y debe quedar claro para ambas partes que el interés público prevalecerá sobre un dato personal sensible siempre y cuando sea fundado y motivado ante la autoridad competente. Hemos observado que todavía hay mucho desconocimiento en torno a los datos personales y si hablamos de datos sensibles, aún es más. Es por ello que en este tiempo de pandemia
Se ha pensado que es muy, muy importante que las personas conozcan sus derechos ante la recolección, uso, manejo y transferencia de sus datos personales sensibles. Son varios los retos a los que nos estamos enfrentando en estos tiempos de pandemia, los órganos garantes, pero a mi personal punto de vista, el más importante debe ser abordado y debe ser el cual es generar una sociedad informada y responsable, que sepa cuáles son sus datos, cuáles son los datos personales y cómo pueden defenderlos y evitar su vulneración. Evitar que uno vulnere datos personales de otra persona y cómo puede evitar que los propios datos personales sean vulnerados. Esto me parece de suma importancia en el momento que vivimos, ya que hoy como nunca también se están ocupando las tecnologías de la información como un medio de comunicación y contacto, y debemos de ser enfáticos en recordar a la sociedad que lean los avisos de privacidad, las condiciones y términos de cada aplicación o herramienta tecnológica que estén ocupando, para que tengan en la mayor de la medida posible el control sobre sus datos personales. La protección de los datos personales en estos tiempos de la era digital y en tiempos de pandemia es un derecho humano que tenemos que defender los órganos garantes en conjunto con una sociedad informada y responsable. Ese es el compromiso del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, comisionada presidenta Mariana Contreras Soto. A continuación le daremos el tiempo al comisionado presidente Fernando Hernández López del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Hola, saludo con afecto a todos los comisionados, tanto del INAI como de los órganos garantes estatales, y principalmente al órgano que está llevando a cabo la organización de este evento. Bueno, pues creo que lo importante del tema de los datos personales y de la transparencia en la época de la pandemia tiene que ver precisamente con concientizar la enorme importancia que tiene la transparencia en las instituciones y la corresponsabilidad que implica proteger los datos personales ante situaciones de emergencia sanitaria, pero no solamente ante este tipo de situaciones, sino ante cualquier riesgo para la sociedad. Como órganos garantes de dos derechos fundamentales, debemos tener la capacidad de aceptar con toda objetividad no la vulnerabilidad de las instituciones, incluyéndonos, más bien las áreas de oportunidad que aún tratamos de descifrar en el transcurso de esta pandemia. Sin duda alguna, nuestra participación puede ser un factor importante para ayudar a las personas, ya lo decía el comisionado presidente, para que atiendan su salud y tal vez se puedan, a través de nuestra participación, salvar sus vidas. La transparencia bien utilizada por la sociedad, bien entendida y atendida por los sujetos obligados y bien impulsada por los órganos garantes, permite conocer información que es importante y útil para atender la pandemia, como la infraestructura médica con la que realmente cuenta nuestro país y ver áreas de oportunidad. El entendimiento de que mis datos personales, en primer término, debo protegerlos yo como ciudadano, como persona, y saber que los datos de otras personas deben ser considerados al grado de desagrados, permiten proteger a personas que, además de la afectación sufrida, puede ser objeto de discriminación y de ataques. En el estado de Tlaxcala, desde el inicio de la pandemia asumimos acciones como las que llevó a cabo el INAI, como informar a las autoridades de salud
que deben de proteger los datos personales, que deben cumplir con el deber de confidencialidad, que deben de hacer transferencias de datos siempre cumpliendo con los mecanismos de protección que establece la ley. Adicionalmente, se han elaborado micrositios con temas nacionales, con temas estatales, insisto, con información útil para que sepan cuáles son los datos personales sensibles, que debe de haber un aviso de privacidad, que debe haber una finalidad para el tratamiento de datos, que deben estar enterados de qué se hacen con esos datos. Igual en el tema de transparencia, estamos publicando información útil para que puedan ellos tener información en el momento que sea necesario. Pero hay que advertir también problemáticas no solamente para atender la pandemia en este momento. En materia de transparencia advierto las siguientes problemáticas. Primero, desconfianza de la sociedad de las instituciones, incluyendo los órganos garantes. Esa desconfianza genera pues, que no crean en la información que se publique. Todo lo que venga de lo que ellos consideren gobierno no es cierto para muchos. Entonces, hay que recuperar la confianza. 2, escasa cultura de transparencia proactiva. Solamente reaccionamos ante casos como este. Debemos promover la transparencia proactiva en temas relevantes y estar preparados. Debemos, como órganos garantes, promover la difusión de información que prevenga, no solamente de que solucione ya las cosas rotas. En materia de protección de datos personales, advierto las siguientes áreas. Vulnerabilidad de datos de pacientes sospechosos o confirmados como contagiados. Aquí lo que nosotros hemos estado insistiendo es, servidor público, tienes el deber de confidencialidad en términos de la Ley de Protección de Datos Personales. Ese deber de confidencialidad es sancionado si tú lo vulneras. Entonces, protégelo. Y hemos estado siendo invasivos en ese tema. También existe vulnerabilidad de las familias de los pacientes o fallecidos si es que se publican esos datos. En ambos casos sufren discriminación, incluso ataques, generando con esas acciones un etiquetamiento social. En materia de protección de datos personales, también advierto el crecimiento del uso de Internet por la necesidad de una gran parte de la población para realizar compras, estudios, reuniones en línea, trámites burocráticos, entre otras actividades, sin que en algunos casos puedan evitar proporcionar esos datos. Otra problemática es el aumento y uso indiscriminado de las redes sociales en las que se difunde información falsa y mensajes de odio. Ante estas problemáticas, los órganos garantes debemos empezar a construir, como ya se ha hecho con antelación, un ABC, pero ahora para enfrentar las pandemias, no solamente las pandemias, sino cualquier otro desastre. En transparencia, debemos comenzar con el análisis de los temas relevantes que se perciban como útiles para resolver una necesidad de atención de salud o en cualquier otro caso de necesidad. Otro, tratar a la transparencia proactiva como una forma de vida y ya no como una opción para todos los que somos sujetos obligados. Otro tema es como órganos garantes, no dejar de impulsar a los sujetos obligados para que en las materias de sus competencias generen información útil y accesible a la sociedad. Esto puede ser motivo también de una reflexión legislativa que permita la inclusión en las leyes de transparencia de protocolos de actuación como información pública ante las diferentes amenazas identificadas en diferentes territorios. En protección de datos personales, debemos reforzar en este momento con mensajes invasivos los siguientes puntos. 1, que la protección de datos personales es un derecho humano en el que está en juego no solamente la privacidad de las personas, sino su integridad física y psicológica. 2, sobre la necesidad
de proteger en medios electrónicos los datos personales propios y de terceros por los problemas reales como robo de identidad, entre otras circunstancias. Insistir con los sujetos obligados sobre el deber de confidencialidad que deben guardar en el tema de protección de datos personales. Impulsar a los sujetos obligados en el ámbito público como privado para que refuercen los niveles de protección de datos personales en trámites electrónicos, insisto, dado el crecimiento del uso de esos medios para diferentes actividades. Es cuanto lo que puedo aportar en relación a los temas de pandemia en transparencia y protección de datos personales. Muchas gracias por su atención. Comisionado Fernando, muchísimas gracias por su participación. Ahora daremos el tiempo a la comisionada presidenta Laura Marcela Carcaño Ruiz, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. Comisionada, es su tiempo. Muchas gracias. Es que de acuerdo a lo que me habían enviado todavía no me tocaba, pero bueno. Con ocasión de la propagación de la pandemia que ha sido provocada por la nueva aparición del virus denominado COVID-19, la sociedad internacional vive una situación de extrema emergencia y excepcionalidad. Y México no es la excepción a esto. En aras de poner un freno al contagio y luchar por la salvaguarda de la salud pública, las autoridades, así como las instituciones de salud públicas y privadas, están adoptando y ejecutando acciones y realizando considerables esfuerzos para mitigar los efectos nocivos derivados del citado fenómeno. La batalla que se está librando contra el COVID-19 necesita, sin lugar a dudas, del manejo de información de carácter personal como los datos de salud y algún otro tipo de dato que, de manera agregada, suponen una herramienta tremendamente útil para conseguir el control de la pandemia y reducir los efectos de esta entre la salud de la población. Si bien en México, a diferencia de otras naciones gravemente afectadas por el coronavirus, no se ha invocado y aplicado la disposición del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la posibilidad de restricción o suspensión de los derechos fundamentales consagrados por la Carta Magna, lo cierto es que las autoridades gubernamentales, como no podría ser de otra manera, han implementado las correspondientes estrategias de combate a la propagación de la enfermedad provocada por el COVID-19. A este respecto, quiero señalar que el artículo 1 constitucional prevé que los derechos humanos reconocidos por la ley fundamental del Estado no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. En ese sentido, el párrafo 2 del artículo 16 de la Constitución, que contempla el derecho humano a la protección de los datos personales de los individuos, recoge los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos personales, entre otros, por razones de salud pública o para la protección de derechos de terceros. Sin embargo, la excepcionalidad de la situación que se vive en nuestro país no puede llegar a implicar ipso facto la suspensión total del derecho fundamental de protección de datos personales y del mismo modo el régimen jurídico de protección de datos personales, que prevé una serie de principios y obligaciones que informan de cómo ha de efectuarse el manejo de los datos personales. Tampoco puede llegar a suponer una limitación total y absoluta de la efectividad de las medidas que adopten las autoridades competentes. Por ello, se considera imprescindible establecer un juicio de ponderación entre el interés general, consistente en la salvaguarda de la salud pública, y el interés particular que corresponde a los posibles casos de COVID-19. La ponderación en ningún caso supone establecer un orden jerárquico entre ambos, puesto que se trata de derechos del mismo peso, sino que se trata de establecer un orden de preferencia en relación a la excepcionalidad de la situación que acontece, a través de un juicio o razonamiento de proporcionalidad que en todo caso respete el núcleo esencial de cada uno de los derechos en juego. En la práctica, esto se traduce en esbozar una argumentación que justifique la postergación circunstancial de un principio o derecho igualmente válido. En ese orden de ideas y sobre la base del mandato constitucional consistente en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en específico el de la protección de datos personales, el Instituto de Transparencia que dignamente presido, entre otras cuestiones, ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los responsables del tratamiento de datos personales sensibles de salud,
relacionados con la emergencia sanitaria por el COVID-19, así como la habilitación de un micrositio web en el que se divulga información de interés para la ciudadanía en relación a la protección de su información de carácter personal. Al mismo tiempo, quiero aprovechar para exhortar a los responsables que realicen tratamiento de datos personales de salud que implementen las pertinentes medidas de seguridad que protejan la información de los interesados y guarden la debida confidencialidad de la información que manejan, en pos de salvaguardar la apreciada privacidad de las personas afectadas. La indebida divulgación dolosa o meramente negligente de datos personales, principalmente de salud, conlleva no solo una afectación a la privacidad de las personas afectadas, sino también a la imagen, reputación y honor de las mismas. La violación de los llamados derechos de la personalidad por actos de un particular o de una autoridad es fuente de responsabilidad civil para el autor de tales agravios, tanto por lo que hace al daño económico como al no económico. Asimismo, me gustaría recalcar que las personas no debemos descuidar nuestra privacidad. Más allá de la coyuntura de la pandemia, es necesario hacer una pausa reflexiva en la que tengamos claro que los dueños de la información que nos concierne somos precisamente nosotros mismos y que en base a tal titularidad tenemos el poder para ejercer un control sobre nuestros datos personales. La exhibición de datos personales en diversas plataformas, como YouTube o Facebook, por parte de influencers que buscan aumentar su popularidad exponiendo que padecen o han padecido COVID-19, puede generar una situación de discriminación o incluso peligro para la seguridad e integridad no solo de dichas personas, sino también incluso de su entorno familiar o social. Recuérdense que en términos de la Ley de Protección de Datos Personales, la divulgación consentida de un dato personal, como lo es el estado de salud, presente o pasado, en una fuente de acceso público como las redes sociales, se convierte en información de dominio público y la revocación del consentimiento previamente otorgado no produce efectos retroactivos. Es decir, que lo realizado con esa información desde que se hizo pública bajo aquiescencia de su titular hasta que ésta se revoca, no afecta solicitud. Para finalizar, hago un llamamiento dirigido a las autoridades responsables de tratamientos de datos personales, medios de comunicación y titulares de datos personales para que no exhiban ningún dato personal concerniente a algún caso de COVID-19. Como órgano garante, el Instituto de Transparencia de Puebla vela por la observancia y respeto al derecho de protección de datos personales y enfatiza que los ciudadanos cuentan con los denominados derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición para controlar y proteger su información de carácter personal. Este tipo de información considero que ya ha sido muy comentada por todos nosotros. Todos tenemos pleno conocimiento de los datos personales. Hay avisos de privacidad que como comentaba la doctora Román. Debemos de leerlos, debemos de tener claramente lo que se establece en ellos, donde estamos dando y otorgando una autorización para el uso de nuestros datos personales, pero es muy importante señalar que existen procedimientos administrativos que sancionan la divulgación de esos datos personales de manera irresponsable. En este tema del COVID-19, considero que va a haber mucha solicitud por parte de los representantes, por parte de los familiares, de los expedientes clínicos de los enfermos por COVID-19. En este caso, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Puebla establece en su artículo 68 que en cualquier momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto del tratamiento de datos personales que le conciernen. El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su representante será posible excepcionalmente en aquellos casos previstos por disposición legal o en su caso por mandato judicial. ¿Esto qué significa? Que los datos personales son tan importantes, tan inherentes a nuestros derechos a la personalidad previstos en el Código Civil de todos los estados, que la ley estableció que será el titular, y en este caso, a falta de él, su representante el que podrá ejercitar esos derechos. ARCO. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Tratándose de expedientes clínicos, no es suficiente con que el titular, en este caso, si es el que falleció por COVID-19, que es la enfermedad que ahorita estamos analizando, debe de haber dejado por escrito, de manera expresa, su voluntad de su uso o acceso a sus datos personales. Esto es a través de un testamento.
Si no lo hizo así, su representante legal, en este caso sería el albacea profesional que designe el juez, ¿no? Estamos hablando del decuyus, del difunto, ¿sí? Y yo como albacea pretendo solicitar que me entreguen el expediente clínico de la persona que ha fallecido. No es necesario únicamente tener esa representación legal. Tratándose en el caso de solicitud de expedientes clínicos, los lineamientos también establecen que deberá de solicitar a la autoridad judicial una solicitud específica tratándose de datos personales para que ésta sea la que le autorice que pueda realizar algún ejercicio de derechos arco por parte del decuyus y poder así solicitar el expediente clínico. ¿Por qué lo señalo? Porque vamos a tener muchos supuestos de este tipo en el cual los familiares van a querer tener acceso al expediente clínico de las personas fallecidas o el querer saber y conocer qué fue lo que pasó, cómo se desenvolvió la enfermedad en las instituciones de salud. Entonces, pongo de manifiesto que el instituto, el cual represento, ha resuelto en ese sentido en estricto apego a la ley, a los lineamientos y a las disposiciones legales previstas para tal efecto. Los derechos de la personalidad, en este caso, los datos personales, son sumamente cuidados y por lo tanto, reitero, y no quiero ser de ninguna manera repetitiva respecto del COVID-19, que los datos personales deben de ser respetados en todo caso. Yo creo que por mi parte, por el lado de mi intervención es todo. Agradezco mucho este espacio que se me proporcionó. Gracias. Comisionada Presidenta, muchísimas gracias. Comisionados, comisionadas, agradecemos mucho el tiempo y su participación. Únicamente para dar un mensaje de conclusión, me parece que todos estamos en la misma dinámica. Tenemos una responsabilidad como órganos garantes de velar por el acceso a la información, que si bien es cierto, todos coincidimos, tenemos que trabajar de la mano con los sujetos obligados para que estos de manera proactiva estén subiendo la información de interés público y de utilidad en tiempos de pandemia, siempre con su respectivo límite, que es la protección de los datos personales, ¿no? Y en ese sentido, como órganos, definitivamente creo que todos estamos haciendo estas tareas. Hemos creado estos micrositios, hemos sido una plataforma en la cual la ciudadanía, la sociedad, puede consultar información de utilidad. Desde, les comento el caso de Oaxaca, del micrositio. Tenemos un mapa interactivo, por ejemplo, en donde ubican de manera en tiempo real en donde se han presentado casos de COVID. Para aquellos que no conozcan, Oaxaca cuenta con 570 municipios y entonces sí es necesario, por ejemplo, ubicarnos, ¿no? En qué región, en qué municipio e inclusive en qué jurisdicción sanitaria. Y también cómo ha sido el ritmo o la velocidad de contagio en el estado en el tema de COVID. Pero también nos hemos acercado a instituciones como a la Secretaría de Movilidad para saber cuáles son los protocolos que están utilizando a la hora de hacer uso del transporte público para que la ciudadanía conozca que efectivamente todas estas acciones que están realizando los sujetos obligados y darnos cuenta que no solamente es el sujeto obligado del sector salud, sino que convergen algunos otros sujetos obligados que en definitiva van tienen un papel importante. Hablamos de la Secretaría de Economía, que cuáles serán las estrategias. Hay unos que ya las están implementando en los estados, en la federación. Hay otros que apenas están transitando en esos temas, pero me parece primordial que podamos contextualizar esta parte. Defender el acceso a la información como órganos garantes y proteger el derecho de los datos personales. Continuar con estas acciones proactivas y estos foros nos ayudan precisamente a socializar qué es lo que estamos haciendo como órganos garantes. Agradecerle al comisionado Julio César Bonilla
presidente, y que enhorabuena por estos espacios, agradecerles la participación nuevamente, comisionadas, comisionados, y en estos momentos únicamente les pediría que todos pudiéramos activar nuestras cámaras y sonreír para la foto para que se pueda hacer la publicidad de este primer panel y darle continuidad, al siguiente panel. Entonces, sonrían. Bueno, yo espero que ya nos hayan tomado la foto, porque si no van a pensar que ya se atoró la imagen, ¿no? Nuevamente agradecerles, es un placer conocerles por esta plataforma. No he tenido el placer de conocerles personalmente, algunos otros sí, algunas otras sí, pero terminando esta pandemia, estoy seguro que estos trabajos continuarán de una forma constante. Agradecerles nuevamente y que pasen una excelente tarde. Continuamos.